Muy buenos días a los seguidores de mi canal de YouTube. Quiero compartir con ustedes algo porque hay un señor que estuvo revisando este tutorial que yo hice hace algún tiempo sobre una hoja de cálculo que creé para el cambio de base de los números. Y él me pidió que por favor si podía revelar las fórmulas que usé, y con mucho gusto hoy lo voy a hacer, y probablemente alguien más esté interesado en esto. Y ahora vamos a comenzar a mostrar las fórmulas y a explicar. Ok, básicamente esta hoja de cálculo lo que hace, por ejemplo, un número en base 10, el 52, quiero convertirlo a un numeral base 4 y el número sería 52 en base 10, sería 310 en base 4. Aquí pueden ver la fórmula que les dejo como una captura de pantalla de la fórmula, pero ahora la vamos a ver real aquí. Base es la conversión de base que tiene por defecto Excel. Base, lo que pasa es que yo le incluyo delante la fórmula si error me deje la celda vacía. Si hay algún error me deje la celda vacía. Pero básicamente la fórmula de cambio de base, para que la vean en los campos, es esta. Es decir, el número 52, la raíz es la base 4 y el resultado convierte un número en una representación de texto con la base dada. Y el número es el número que quieres convertir. Y la raíz es la base en la que quieres que se convierta el número. Y esta es la fórmula usada. Como le expliqué anteriormente, la parte que dice si error fue lo que yo le agregué por si algún error me deje la celda vacía. Luego, este número lo colocamos aquí con cualquier base, que la base la colocamos aquí en esta celda. Es decir, el 310 sería 3, 10, y en la base 4, y aquí automáticamente ves cómo se calcula el numeral en base 10, que es 52. Eso hacemos, viramos hacia atrás, 52, 3, 10 en base 4 es el 52 en base 10. Y aquí la otra parte interesante de las fórmulas. Recuerden que cuando vamos a convertir un número en cualquier base a la base 10, colocamos todos los dígitos como lo tengo aquí, y vamos multiplicando primeramente el primer dígito por la base elevada a 0 más el segundo dígito por la base elevada a 1 más el tercer dígito por la base, que es 4, elevada al cuadrado, y así sucesivamente. Y aquí entonces pueden ver la fórmula. En el caso de la primera celda aquí la tenemos mirando el display de la computadora, de derecha a izquierda, en ese orden. R13, aquí vemos la columna R, la fila 13, R13, que sería en este caso el 0, este dígito, R13 por 1. Yo agrego aquí una condicional si, es decir, yo digo si R13 por 1. ¿Y por qué por 1? Porque
todo número elevado a 0 es 1. So, la primera multiplicación es por la base con potencia 0. 4 a la 0 es 1. Y por eso lo pongo en la fórmula directamente por 1. Para el primer dígito o la primera celda. Y entonces incluyo la condicional si o if en inglés. Si R13 por 1 es igual a 0. Es decir, si por algo me diera 0, yo le pido que me deje la celda en blanco. Por eso son las dos comillas. Si R13 por 1 es igual a 0, quiero que Excel me deje la celda en blanco, por eso pongo las dos comillas. Si no, calcular R13 por 1. En este caso, ves cómo me deja la celda en blanco. Y lo del color blanco, en todas las celdas que están en blanco, es solamente un formato condicional que yo hice. Aquí lo podemos ver. En el inicio, ven, formato condicional. Esto lo hice con un formato condicional. Es decir, que las celdas que no tengan valores se me queden en blanco. Color blanco, me refiero a color blanco en este caso. Bueno, en el caso de la segunda columna, de la segunda celda, donde aparece el 1 en este caso, en el número 310, la fórmula en el numeral base 10 sería Q, que es la columna, con la fila 13, que es donde está el 1, columna Q, fila 13, y en este caso la fórmula de Q19 será si Q13 por S14, que es la base, elevado a 1, es igual a 0, deja la celda vacía. Le digo a Excel, si Q13 por S14 elevado a 1 es igual a 0, dos comillas. Si no, haz el cálculo. Q13 por S14 elevado a 1. Y por eso aquí tenemos 4 elevado a 1 es 4, por 1, 4. En la tercera celda del numeral base 10 sería columna P, fila 13, el valor de 3. Y aquí vemos la fórmula P13 por S14. Fíjense que S14 no cambia porque es la base. S14, columna S. Entonces aquí P13 por S14 elevado al cuadrado. Recuerden que la primera celda es por la base elevado a 0, la segunda por la base elevado a 1, la tercera por la base elevado al cuadrado, la cuarta por la base elevado al cubo, la quinta por la base elevado a la cuarta, la sexta por la base elevado a la quinta, y así sucesivamente si alguien quisiera ampliar esta hoja de cálculo. Bueno, en el caso del 48, de la celda donde tenemos el 48, en la columna P, aquí vemos la fórmula P13 por S14 elevado al cuadrado. Si es igual a 0, quiero que me deje la celda en blanca, si no, P13 por S14 elevado al cuadrado. P13 es 3 por S14, que es 4 la base elevado al cuadrado, sería 3 por 16, 48. Y al final, la suma que tenemos aquí, la fórmula de la suma de todos estos valores es sencillo, una sumatoria, nos da el valor del número en la base 10. Fíjense cómo los demás, yo le dejé la fórmula de todos, incluso por ejemplo en n, que es 0, no hay ningún dígito. Vemos que si n13 por s14 elevado a la cuarta es 0, entonces quiero que Excel me deje la celda en blanco, por eso pongo comillas, sino que multiplique n13 por s14 elevado a la cuarta.
y así sucesivamente. Aquí entonces les dejo la fórmula para que la chequen. Vamos a ver aquí otro ejemplito. Vamos a suponer que ahora yo tengo este número, me dan el 310 en base 5. El 310 en base 5 es el número 80 en base 10. Vamos ahora a comprobarlo aquí. 80 en base 5. Ahí está, 310. So, la hoja de cálculo funciona. Bueno, espero que estén aclaradas las dudas. Aquí recuerden, al final es solo una sumatoria. Le incluí una fórmula condicional sí, por si acaso algo da 0, que me deje la celda vacía. Y por esa razón, cuando no tenemos nada, yo entonces hice un formato condicional, solo un tema de estética, que me coloreara las celdas en blanco si estaban vacías. Creo que tengo también un tutorial sobre formato condicional de Excel. Espero que le haya aclarado la duda al señor Fabricio. Les agradezco por el apoyo. Por favor, les pido suscribirse al canal y muchas gracias. Hasta la próxima.